El misterio de Gabriela la sirena de los cabellos rojos. En un reino submarino lleno de magia y maravillas, vivían dos hermosas sirenas llamadas Gabriela y Marina. Gabriela era una sirena muy hermosa, con una voz tan dulce que encantaba a todos los que la escuchaban. Tenía el cabello rojo como el fuego, lo que la hacía muy especial, pues ninguna otra sirena tenía ese color. Por otro lado, Marina, su hermana menor, tenía cabellos dorados y una personalidad dulce y compasiva. Sin embargo, Gabriela no estaba contenta con su vida, a pesar de su talento y encanto. Gabriela anhelaba ser el centro de atención y recibir constantes halagos. Ella quería ser la más admirada y querida de todo el reino submarino, y se enfadaba cuando veía que sus padres también querían mucho a su hermana Marina, que tenía los cabellos dorados como el mismo sol. Gabriela pensaba que ella era la única que merecía el amor de sus padres, y que Marina era una molestia que le quitaba atención. Por eso, siempre estaba llorando en un rincón de su cuarto, diciendo que nadie la quería. Un día, Gabriela decidió vengarse de su familia y de todos los que la rodeaban. Mintió a todos diciendo que era adoptada, y que su verdadera madre era una mujer de cabellos rojos que un día vio en una isla, y que su padre era otro sireno que vivía en el reino de los humanos. Dijo que se iba a buscarlos, y que nunca más volvería. Así, dejó a sus padres y a su hermana llorando, sin importarle el dolor que les causaba. En realidad, Gabriela no se fue al reino de los humanos, sino a un lugar muy oscuro y peligroso, donde vivían las sirenas malvadas que habían sido desterradas por sus crímenes. Gabriela creía que allí sería feliz, pues las sirenas malvadas la recibieron con los brazos abiertos, y le dijeron que ella era muy poderosa por su cabello rojo, que le daba magia. Le ofrecieron todo lo que quisiera, y le propusieron que se uniera a ellas para destruir el reino de sus padres, y así vengarse de todos los que la habían hecho sufrir. Gabriela aceptó, cegada por su ambición y su rencor. Pero pronto se dio cuenta de que se había equivocado. Las sirenas malvadas no eran sus amigas, sino que la usaban para sus planes malvados. No le ofrecían amor, sino que la trataban con crueldad y desprecio, incluso peor que a una esclava, haciéndola hacer todo tipo de tareas a cambio de un simple plato de comida, y si no obedecía, amenazaban con cortarle su cabello rojo como castigo. Lo peor de todo era que Gabriela se enteró de que sus padres y su hermana estaban en peligro, pues las sirenas malvadas habían planeado un ataque contra el reino submarino y querían que Gabriela fuera quien lo iniciara con su magia. Gabriela se arrepintió de todo lo que había hecho, y quiso escapar de ese lugar horrible. Pero las sirenas malvadas no la dejaron, y la golpearon hasta dejarla inconsciente. La encerraron en una cueva, y le quitaron su voz, para que no pudiera pedir ayuda. Gabriela pensó que todo estaba perdido y que nunca volvería a ver a su familia. Se arrepintió de todo el sufrimiento que había causado a sus padres y pensó que allí moriría. Pero lo que no sabía era que su hermana Marina, quien la quería mucho a pesar de todo, había ido en su búsqueda, arriesgándose a todo. Marina había seguido el rastro de Gabriela y había llegado hasta el lugar donde estaban las sirenas malvadas. Con mucho valor, se enfrentó a ellas y logró rescatar a Gabriela de la cueva. Le devolvió su voz y la abrazó con mucho cariño. Cuando Gabriela se despertó y vio a su hermana, no podía creer que Marina hubiera venido a salvarla, después de todo lo que le había hecho. Se sintió muy avergonzada, y le pidió perdón a Marina, con lágrimas en los ojos. Marina le dijo que no importaba, que ella la perdonaba, y que lo importante era que estuvieran juntas. Le dijo que tenían que volver al reino, pues sus padres las estaban esperando muy preocupados, y que había algo que le tenían que contar. Gabriela y Marina nadaron lo más rápido que pudieron y llegaron al reino justo a tiempo para evitar el ataque de las sirenas malvadas. Con la ayuda de los demás sirenos, lograron repeler a las invasoras y salvar el reino. Gabriela usó su magia, que emanaba de sus cabellos rojos, pero esta vez para el bien y no para el mal. Gabriela se reunió con sus padres, y les pidió perdón por todo lo que había hecho. Sus padres la abrazaron, y le dijeron que la querían mucho, y que nunca la habían abandonado. Le contaron que su abuela era de cabellos rojos, y que un día se había enamorado de un humano, y se había ido con él al reino de los humanos,
y que jamás había regresado. Le dijeron que ese era el secreto de su cabello rojo y nunca contaron a nadie, que era un regalo de su abuela, y que era una señal de que era especial, pero no mejor que nadie. Le dijeron que lo importante no era el color del cabello, sino el del corazón, y que ella tenía un corazón bueno, aunque a veces se dejara llevar por el egoísmo. Gabriela entendió que sus padres siempre la habían querido, y que ella no lo había sabido valorar. Se dio cuenta de que su hermana Marina era la mejor amiga que podía tener, y que no tenía que competir con ella, sino que podían compartir todo. Se dio cuenta de que el amor era lo más importante, y que no tenía que buscarlo fuera, sino que lo tenía dentro de su familia. Gabriela cambió su actitud, y se volvió una sirena más humilde y generosa. Empezó a tratar mejor a los demás, y a compartir su voz y su belleza con todos. Se hizo amiga de muchas sirenas y sirenos, y fue muy feliz. Y nunca más volvió a llorar en un rincón de su cuarto, sino que siempre sonreía, agradecida por todo lo que tenía. Y así termina la historia de Gabriela, la sirena de cabellos rojos, que aprendió a valorar el amor de su familia y a ser una mejor sirena. Espero que hayas disfrutado de este cuento, y que te haya dejado un mensaje positivo. Recuerda que lo más importante no es lo que tienes por fuera, sino lo que tienes por dentro. Y que siempre puedes cambiar para bien, si te lo propones. Gracias por escuchar, y hasta la próxima aventura.